y he venido con Mariano, porque es muy majete también. Y me ha traído con él y digo, bueno, voy yo con Mariano también. No hemos venido en helicóptero, no, porque yo me he asustado. Cuando fue lo del helicóptero aquello me he asustado. Entonces hemos venido en jet privado, en el jet privado de un amigo mío que tengo yo, que se llama Sheldon, que es americano. Bueno, esto es lo que me va a contar a mí un casino allí en Madrid, una cosa que se llama Eurovegas. No sé si habéis oído hablar de Eurovegas, ¿sí? Es una cosa que me va a dar dinero a mí a puertas, Y me he acordado y he dicho, hombre, pues que Galicia no tiene una ciudad del juego así como Dios manda. Y me he traído al Sheldon y al Mariano y hemos ido a ver la ciudad de la cultura. Porque claro, allí dentro no saben qué van a meter. ¿Qué quieres que te diga? Y he dicho yo, hombre, pues qué mejor cultura que la cultura del juego, majetes, ¿verdad? Y a Sheldon le ha gustado la ciudad de la cultura, ¿qué quieres que te diga? A mí me ha parecido muy moderna. Yo ya la había visto cuando yo era ministra de Cultura. Ay, que me trae la carcajada. Que morineo. Bueno, pues que cuando yo era ministra de Cultura digo, uy, que morineo. Pues que ya me he acordado yo y digo, hombre, pues sí, allí no saben qué hacer. Mira, le metemos dentro de una ciudad del juego. Pero me he acordado yo de la muralla de Lugo. Y he dicho, hombre, aquel sitio está muy bien pensado, porque ya metes todo allí dentro, hombre, habría que derribar todo un poco lo que hay dentro de la muralla, pero esto ya me lo llevo a mi amigo lo derribo, majentes, y ya está. Me lo derriba todo en un volado. Voy a dejar la catedral, porque la catedral me ha gustado, y aparte tiene muy buena acústica para el music hall, ¿qué quieres que te diga? En una ciudad del juego, un buen music hall. Y voy a dejar también este edificio de la Diputación, que me ha parecido majo, y digo, pues lo voy a dejar. También aquí vamos a botar un hotel de lujo, aquí en Lugo, aquí una buena ciudad del juego, un buen hotel. Y entonces he pensado que esto está súper bien diseñado para una ciudad del juego. Por cada puerta ya vas entrando tú a cada sitio, ¿entiendes? Pues por ejemplo, por la puerta de San Fernando al hotel, por la puerta de Santiago al music hall, le pones unas lucecitas, ya la puerta, por la puerta de allá al puticlub, esto atendiendo las tradiciones, que sí. Y luego, bueno, por la puerta falsa más bien se va saliendo ahí, yo qué sé, lo que queráis. Y os va a caer aquí dinero a las puertas. Esto os va a arreglar la economía de Lugo y de Galicia. Le podéis llamar, pues, Galivegas. ¿Qué os parece, majentes, Eso sí, hay que hacer un poquito la vista gorda con la normativa, ¿sabes? Bueno, que no pague impuestos, el chaval este, el Sheldon, mi amigo, el americano. Y, bueno, tampoco que pague la seguridad social de los que trabajan aquí. Y luego, no sé, hombre, a ver, ablandar un poquito la normativa, pues los menores pueden entrar, ¿pero qué? Los niños y el juego siempre se han llevado bien, que sí. Los niños tienen que jugar, hombre, hay que dejarlos jugar, entren a jugar los niños, Y luego también los ludópatas tienen que entrar, pero hombre, se han gastado su dinero, y ser ludópata no vamos a dejar entrar a jugar en el pedazo de casino que le he montado yo aquí. Hombre, dígalo. Y fumar, se tiene que poder fumar dentro, porque me viene Mariano a echarse un póker y no le voy a decir yo que no soy un puro, ahí dentro, Hay que poder fumar para jugar. Hombre, bueno, pues ya está. Os voy a montar yo aquí un tinglao de órdago que os va a solucionar la economía luguesa y gallega. Bien, y ahora voy a presentar el numerito que viene ahora, que son unas chavalas, bueno, del este de Europa, no sé, inmigrantes que van a hacer un numerito de estas que andan así por los semáforos, ya así de un país de esos de ahí. Y digo yo que son muy majetas, que no les aplaudéis mucho. ¿Sabes por qué? Porque se me crecen aquí en provincias y me vienen todos para Madrid. Y tengo aquello perdido de inmigrantes y de indignados. Es que está la calle, bueno, perdida. Y claro, Madrid es la capital de España. Y ahí lo que tiene que haber son españoles. ¿A que sí, majetes? Españoles en la capital de España. Y las rusas estas, pues os quedáis vosotros con ellas. Así que no les aplaudéis mucho, Se llaman, creo que, las cheverogas o algo así. ¡Hala! Aplaudid poquito. Venga. Chao, majetes.